Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la escritura, de la palabra de Dios, basándonos en el pasaje que se encuentra en Mateo 4, del versículo 1 al versículo 4. Voy a dar lectura a esa porción de la escritura. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí la lectura. El pasaje que acabamos de leer dice en el versículo 4: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús, al ser tentado al inicio de su ministerio, dice que vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. La respuesta del Señor Jesús fue usando la escritura que vemos en Deuteronomio 8, versículo 3, que dice: Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así decía ese pasaje de Deuteronomio 8, versículo 3. Si está dentro de sus posibilidades, también lean este pasaje. Él es el que citó el Señor Jesús. Cita la Escritura para hablar de que el hombre no solo vivirá de pan. Ahora, ¿por qué comemos pan o alimentos naturales? Comemos alimentos porque eso es lo que necesita nuestro cuerpo para mantener la fuerza y la salud. Así como nuestro cuerpo necesita alimento todos los días, nuestro espíritu necesita la palabra de Dios todos los días para mantener la salud y la vitalidad espiritual. Vamos a hacer una pausa por un momento para reflexionar en este versículo 4 del capítulo 4 de Mateo, que dice que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. La frase en griego dice epi, panti, remati. Vamos a desarmar esta frase pieza por pieza para que obtengamos o entendamos el impacto total de lo que dijo el Señor Jesús cuando nos estaba enseñando. La palabra traducida como de es la palabra griega epi, que significa sobre. La palabra toda es la palabra griega panti, que significa todo, cualquiera, cada uno o el todo, es decir, todo y todos y cada uno de las partes. Está compuesta de dos palabras: pan, que significa todo, y la palabra ti, que denota el detalle más pequeño en minúscula, como cuando decimos aquí todos y cada uno. Por tanto, es cada pieza pequeña de la que consta la palabra de Dios. La palabra griega remati es plural de la palabra rema y representa las palabras vivas. Cuando todas estas palabras se usan en el versículo de Mateo y las usa el Señor Jesús cuando está contestando al tentador, dice, quizá una mejor traducción o una traducción que nosotros podríamos entender mucho mejor hoy día, diríamos que el hombre vive alimentándose de un flujo, una corriente constante de rema, de palabras vivas que vienen hacia él, hacia el hombre, de la boca de Dios. Y el hombre aprovecha todo, cada porción, cada pieza pequeña hasta el más mínimo detalle. Este versículo, hermanos, nos enseña claramente que debamos tomar cada palabra de la Escritura en nuestro corazón y alimentarnos de ella.
Cada pequeño detalle de la palabra de Dios tiene vida y alimenta nuestras vidas. Así como tenemos que tener comida física para sobrevivir, para desarrollarnos, nuestra naturaleza espiritual debe tener la palabra viva de Dios como nuestro sustento diario si queremos vivir la abundancia de Dios y crecer y desarrollarnos como hijos de Dios. Es esencial que vivamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquello que nos va a permitir crecer y florecer espiritualmente. Ignorar y descuidar nuestra necesidad espiritual de la palabra equivale a negar a nuestro cuerpo el alimento que necesita para crecer, para desarrollarse, para prosperar en salud. David dijo en el Salmo 119:11, que es muy conocido seguramente por muchos de nosotros, decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando hemos hablado acerca de este pasaje del salmista, decimos que hablaba de sus dichos, de aquello que el Señor había prometido. Dice: mi corazón he guardado, tengo presentes todas tus promesas, y gracias a ellas evito pecar contra ti. Ya sea que estemos hablando de un cristiano que vivió en el primer siglo o uno que vive en los últimos días, como los que estamos pasando, la respuesta para vivir en esta sociedad oscurecida por el pecado es la misma. Es vivir en una sociedad que rechaza a Dios de una manera cada vez más activa. La respuesta es la misma. Tenemos que convertirnos en el pueblo del libro, el pueblo que se alimenta constantemente de la palabra de Dios, recibiendo constantemente, continuamente el rema de Dios, las palabras vivas, palabras que Él está hablando a través de su palabra y su espíritu a nuestros corazones y nuestras mentes, para que la mente misma de Dios pueda formar parte de nuestras vidas. Tenemos que abrir la palabra de Dios, la escritura, como si abriéramos un tesoro y permitir que fluya dentro de nosotros quien está dentro de esa palabra escrita, que es nuestro Dios. Esta palabra es lo único que nos sanará, lo único que nos protegerá a nosotros y a nuestras familias, y ayudará a poner a nuestros hijos y nuestros matrimonios en el curso correcto y lleno de bendición de Dios. Les animo, hermanos, hoy a renovar su compromiso con la palabra de Dios como nunca antes. Comprométete con Él, a que en estos últimos días llenarás tu mente con su sustancia creativa y restauradora, que es su palabra, con su misma persona y naturaleza, que te proporcionará sanidad, integridad, liberación, protección y todas las respuestas que necesitas para vivir. Entonces, la vida que reside en ti va a fluir hacia otros y creará un río de bendiciones para que los demás también participen y disfruten. Hermanos, que Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.